los que primero se opusieron, los que primero nos opusimos junto a otros, pero hablo de las feministas, hablo de los estudiantes, hablo de los jubilados, los que por necesidad, por convicción, primero salieron a responderle a este gobierno en minoría, hoy se encuentran que el presidente les da la razón, porque es así. El discurso de ayer, Milei nos dio la razón. Qué lindo Vázquez lo que decís. Estoy de acuerdo. No, para dejarme aclarar que sí, que es entrada libre y gratuita para los que quieran ir hoy, para que vayan, para que se llene el lugar, porque el propio autor acá me está aclarando que sí. Entrada libre y gratuita, San José 181. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, me parece interesante tomar el discurso del presidente del día de ayer, que fue un discurso importante, y marcar algunas cosas. A mí me llevó a pensar, tratar de pensar desde otro lugar. Permítame esta introducción. En general, cuando pensamos la política y todos los que analizamos la política, inevitablemente caemos en esta idea que es pensarla como una especie de teatro, donde hay ciertos personajes, está el presidente, el oficialismo, la oposición, liderazgos políticos, si querés también la participación ciudadana a través de protestas o demandas, bueno. Pero no deja de ser, se nos construye fácilmente en la cabeza eso, como una obra de teatro que se va desarrollando, donde entran actores, salen, algunos ganan, algunos pierden. Y hay una idea de eso, ¿no? De un escenario donde pasan ciertas cosas y lo vemos de esa manera. Yo voy a traer un elemento, un concepto que va a sonar un poco duro, pero que a mí me parece relevante para tratar de entrarle por otro lugar, que es el de la lucha política. Es un concepto muy caro a la izquierda o al análisis social, político-social, histórico-social. La idea de la lucha política es que quiere decir que efectivamente hay enfrentamientos, hay pujas y hay resoluciones, ¿no? Hay avances o retrocesos en esas luchas políticas y eso cambia, me parece, un poco la idea del escenario, del teatro, ¿no? Y en realidad lo que hay son pujas de intereses, son combates, y esos combates hay gente que gana, gente que pierde, sectores que les va mejor o peor. En ese caso, creo que el discurso de ayer de Milei mostró que en principio lo que habría que decir es que Milei perdió una lucha política. Perdió, como en la guerra, una lucha política. ¿Por qué? Hoy los diarios, ustedes ya lo comentaron, aparecen con la idea del giro, Milei giró, cambió, no sé qué, bueno. Sí, nosotros hablamos que había bajado el tono, pero medio como que después hablamos con Lecher, no sé si lo escuchaste. Sí, lo vi. El ajuste se consolida con el presupuesto que mandó. Totalmente, pero yo creo que hablamos mucho del escenario, ¿no? Como ahora está solo, bajó el tono. Sí. Hablamos de esos términos que decimos como de obra de teatro. Pero efectivamente, el presidente cambió algo muy importante, que es bajó sus banderas. Bajó sus banderas. Por más que diga otra cosa, Milei, una parte muy importante de su presidencia, de su liderazgo, tenía que ver con un discurso de confrontación. Nosotros somos buenos, ustedes son malos, mandriles, lo que sea, pero son el enemigo, ¿no? Hay un otro, nosotros y un ellos. Uh-huh. Ese formato de construcción política, que fue muy importante sobre todo para las huestes también de sus militantes, de sus seguidores en redes, de toda la línea Santi Caputo, etcétera, se organizaba a partir de la idea de que venían a romper el sistema. Sí, además lo dijo, vengo a romper el Estado desde adentro. Claro. Y en términos políticos, él venía a reemplazar, y de hecho en parte lo consiguió, a otras corrientes políticas, pero también, y esto lo ligamos con lo que hablamos recién de esta fecha, del 16 de septiembre de este libro, venían a terminar con el peronismo, con el kirchnerismo, etc. Bueno, el discurso de ayer es otra cosa, ¿no? Es un presidente que está en una situación complicada y dice, bueno, vamos tranquilos, tenemos que hablar con este sector, reconoce que el ajuste lo está pagando la gente, sí. Reconoce que hay daño en lo que producen sus políticas, y entonces me parece que hay un cambio muy importante.
Pero yo no lo quiero leer solamente en cambio, bueno, a ver cómo el presidente entonces modifica su discurso por táctica política. Sí, todo eso está perfecto, es parte del asunto. Pero eso, yo quiero decir otra cosa. Da cuenta de que perdió una batalla. Perdió políticamente. Hay una lucha política que perdió. Porque en política me parece que también es importante detectar cuando suceden estas cosas y cuando, por ejemplo, y me pongo a propósito, nos ponemos para mí, nos tenemos que poner de ese lado, de los que ganaron esa lucha política. Hay alguien que ganó esta lucha política. Para que Milei haya llegado a hacer el discurso que hizo ayer, tuvo que haber primero mucha gente que le haya dicho: tu gobierno es cruel, lo que estás haciendo está afectando a jubilados, a docentes, a médicos, etcétera, a trabajadores. Bien. Ese discurso durante un tiempo fue minoritario. Ese discurso era criticado incluso por sectores no de Milei que decían: no es tan así. Fíjate hay que reconocer el inflación. Sí, o él mismo cuando digo sí soy cruel, pero porque se lo merece. Exacto, se lo merecen. Bueno, perdió, todo eso perdió. Es muy importante darse cuenta de eso. Los que primero se opusieron, los que primero nos opusimos junto a otros, pero hablo de las feministas, hablo de los estudiantes, hablo de los jubilados, los que por necesidad, por convicción, primero salieron a responderle a este gobierno en minoría, hoy se encuentran que el presidente les da la razón, porque es así. El discurso de ayer, Milei nos dio la razón. Qué lindo Vázquez lo que decís. Estoy de acuerdo. Decía, ¿cómo se construyó esa derrota? Primero, unos sectores que eran minoritarios salieron a decir, por convicción o necesidad, este plan nos va a joder. Frente a el resto de buena parte de la clase política, ni que hablar de los medios de comunicación, que decían: no, el Jabo es un genio, viene a cambiar todo, hay que darle tiempo, bueno. Y algunos decían: che, pero esto está mal, esto nos va a llevar a un lugar horrible, a un lugar peor. No, bueno. Finalmente la realidad se fue imponiendo. Se fue imponiendo a partir también de un gobierno que empezó a mostrar ciertas torpezas, lo que vino pasando con Libra, con Karina Milei y todo eso, y que termina de manifestarse en las elecciones. Las elecciones no son algo que produce un efecto a posteriori, o mejor dicho, sí, pero en primer lugar las elecciones terminan de constatar algo que había sucedido antes. Si esta resistencia, que primero era minoritaria, pero que evidentemente tenía razón, porque daba cuenta de algo que estaba pasando en la sociedad, que es que un montón de gente lo estaba pasando peor que antes, no mejor, peor, bueno, las elecciones terminan de mostrar eso, ¿no? Con el voto. La gente no lo acompañó. Entonces, bueno. Lo consolidan. Claro, consolida un proceso que era más lento, que algunos lo veían, otros no, otros creían que no era tan así, otros creíamos que sí, no importa. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires terminan de mostrar, efectivamente esto es así. Tan fuerte esa verdad que Milei, que creo que no le gusta no tener razón, ayer hizo una cadena diciendo: no tenía razón. No tenía razón. Mis tesis estaban equivocadas. Eso para mí es central entenderlo. Y por eso, y la forma de entenderlo es a partir de la idea de la lucha política. Acá hubo una lucha de 2 años, insisto, de sectores que eran boludeados, tengo que acordarme también de la comunidad LGBT que salió con los tapones de punta a defender sus derechos, los médicos del Garraham, y no solo del Garraham, saliendo a decir lo que estaba pasando, todos los sectores castigados que... Y quiero recordarlo así, con pocas herramientas, con poco acompañamiento político y mediático, aún así hubo sectores que se plantaron y dijeron: che, esto está mal y va a traer consecuencias nefastas para la sociedad. Bueno, la sociedad bonaerense dijo: efectivamente esto es así. Y Milei no le quedó otra que decir: ok, sí, tenía razón, esto está mal, ustedes están sufriendo. Entonces, ahora, eso no habla ni bien de Milei, ni habla de que el gobierno la está viendo, sino que el gobierno perdió. Y lo insisto, de vuelta, hay que mirarlo de esa manera, por lo menos mi propuesta es que lo veamos de esa manera a partir de la lucha política. Ahora, eso podríamos decir está más o menos ganado. Encuentro muy difícil que el gobierno pueda volver a señalar con el dedo a todos esos actores y decirles mandriles o decirle: ustedes no se merecen nada, porque, bueno, cuando vos girás, tomando la palabra de los diarios de hoy, es muy difícil volver a girar.
Claro. ¿No? Porque una vez que vos reconocés... Hay algunos que lo pueden hacer, ¿viste? Que tienen una capacidad muy especial para hacerlo. Tendría que pasar, o sea, todo puede ocurrir en el futuro, no soy adivino, pero hoy es un gobierno que, además de más débil, es un gobierno que está reconociendo que su propio programa de gobierno generó daño. Pero ayer el presidente dijo otra cosa. Dijo, esto, por un lado, reconoció ese daño, lo reconoce diciendo que el año que viene le va a aumentar 6 puntos. Entonces es una mentira, como bien desarmó Lecher con ustedes, en el sentido de que el presupuesto es cualquier cosa. Sí. No tiene sentido detenerse ahí. Sí, no hay ningún aumento para nadie, es todo verso, pero verbalmente reconoce que todo eso ocurrió. Y después hay otra cosa que dijo el presidente, que es para mí muy importante ayer, que es... insistió una y otra vez, creo que alguien lo contó 25 veces, 26 veces, déficit cero. Equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal, déficit cero. O sea, la idea de no voy a gastar lo que no tengo y no tengo nada, ¿no? O sea, estamos en una situación muy mala, pero incluso en esta situación, incluso reconociendo que estamos produciendo daño a millones y millones de personas, yo no me voy a mover de esta regla que me autoimpuse del déficit fiscal. No importa tanto si es verdad o mentira, en realidad es mentira, tampoco tienen déficit cero, ni tampoco estamos en equilibrio fiscal, pero no importa, quiero mantenerme en lo que dijo el presidente. Y acá creo que de vuelta esta lucha no está ganada, porque todavía hay un sentido común, o una mayoría, o importantes sectores políticos, mediáticos, empresarios, sociales, que compran algo de esto. La idea de, bueno, pará, está bien, las formas del jabo son malas, el gobierno de la crueldad, está bien, tienen razón, pero había que hacer este ajuste. Sí, el equilibrio fiscal es importante. Bien, o fundamental, te diría. Y esto todavía está instalado. Yo creo que acá hay una segunda lucha política que todavía hay que hacer. No está saldado. Y es demostrar que esto también es mentira, que esto no es así, y hay que demostrar algo más. Que cuando Milei dice déficit fiscal o equilibrio fiscal, está diciendo otra cosa. Está diciendo algo que también dice, pero que es lo mismo, que es la contracara de eso. Que en realidad lo que está diciendo es destruir el Estado y destruir a las pequeñas y medianas industrias argentinas. Yo creo que falta... ¿A eso se refiere cuando habla de equilibrio fiscal? Totalmente. A destruir empresas. Sí, destruir la economía argentina, una parte de la economía argentina a la que no le interesa, o sea, lo que no son las grandes empresas y las grandes corporaciones, y destruir el Estado argentino. Las dos cosas, esa es parte del proyecto. Lo que falta entender, lo que falta que se instale socialmente, políticamente, y que es parte de una lucha política, es demostrar que cuando él dice equilibrio fiscal, no está diciendo equilibrio fiscal, está diciendo voy a seguir rompiendo todo, o rompiendo estas dos cosas. ¿Por qué? Porque obviamente que un presidente podría decidir aumentar impuestos para tener equilibrio fiscal. Podría decir que sí, el equilibrio fiscal, pero lo voy a conseguir haciendo que el esfuerzo lo paguen determinados sectores y no otros. Él no hace eso. Él cuando piensa en equilibrio fiscal está pensando en que el Estado gaste cada vez menos. No que tenga más ingresos. No, claro. Que gaste cada vez menos. Sí, por eso tampoco se bajó bienes personales. Exactamente. Baja retenciones. Sturzenegger lo dijo de forma muy clara hace unos meses cuando le dijo a los empresarios, ustedes no tienen que pedir que bajemos impuestos, ustedes tienen que pedir que gastemos menos. Claro. Ahí está el corazón de la idea. Ustedes son unos pelotudos, le dicen a los empresarios, tienen que pedir que bajemos impuestos, no vayan por la chiquita, ustedes tienen que pedir que el Estado sea más chico, ustedes tienen que pedir que el Estado haga menos cosas, se ocupe de menos cosas, y naturalmente si logramos dar esa batalla política y la ganamos, después podremos cobrar menos impuestos. Entonces tenemos que entender, y esta es la parte que no está saldada y me parece importante, porque lo que se ganó, es que hay que destruir esta idea. O sea, esa falacia que te habla de equilibrio en el presupuesto, equilibrio fiscal, cuando en realidad lo que está queriendo decir es tenemos que destruir el Estado y tenemos que destruir la economía argentina. Vamos a decir, che, pero ¿por qué va a querer destruir la economía argentina? Porque Milei, y si hay algo que tiene Milei es que tiene cierta honestidad intelectual. Él cree que es mucho mejor, que son mucho mejores los grandes empresarios que los empresarios pyme, que son mucho mejores las grandes corporaciones que el boliche de acá a la vuelta. Le chupa huevo el boliche de acá a la vuelta, le importa nada el entramado productivo argentino.
cree que está mal, cree que eso es dañino. Entonces, y cree además que el Estado, esto lo dijo 28 veces, no estoy descubriendo nada, que el Estado argentino debería desaparecer en términos ideales, y si no desaparecer, ser mucho más chiquito, hacer menos cosas. Entonces, lo que me parece que falta ahora, dar un debate muy profundo, y ojalá que la política, los que se movilizan, etcétera, den esa batalla, que es la que viene, es mostrar que no hay ningún equilibrio, que no se busca el equilibrio de nada, que no se busca en realidad el déficit cero de nada, sino lo que se busca es seguir destruyendo estos dos pilares, que es lo que hacen a la Argentina un poquito distinta o muy distinta a los otros países, que es un Estado con ciertas capacidades y un entramado empresario, productivo, comercial, como lo quiera llamar, donde no están solamente 5, 10, 25, 50 grandes empresas, sino que hay cientos de miles de empresas argentinas que dan laburo a millones de personas. Esas son las dos cosas que él quiere atacar. Y va a seguir haciendo eso, porque ese es el objetivo. Con equilibrio, sin equilibrio, con el dólar a 1000 o a 1500, todos esos instrumentos son totalmente secundarios en la cabeza de esta gente. Ellos necesitan lograr ese objetivo, porque es la única manera en que va a tener sentido este gobierno. Este gobierno probablemente sea breve, sea una anécdota más en la historia argentina, etcétera, etcétera, pero va a ser recordado como muy relevante. Ya perdió la lucha esta ideológica y demás. Lo único que le queda es ser recordado como el gobierno que efectivamente cambió la Argentina para siempre, porque terminó de destruir el Estado y terminó de destruir a los sectores medios en un sentido más profundo. Yo cuando digo pequeñas y medianas empresas, porque lo que hace que haya clase media, lo que hace es ese entramado, ¿sí? Sí, sí. Que es lo que no existe en Perú, en Chile, los países que a ellos les gusta, eso es muy chiquito, no existe. Claro. Pero me parece interesante el discurso de ayer de Milei, porque expuso esas dos cuestiones. Expuso su derrota política en el aspecto que ya contamos, y expuso a lo que se aferra. Pero lo que se aferra no es un instrumento. En eso Milei sí mostró pragmatismo, no le importa, qué sé yo, digo, las cuentas dan cualquier cosa. Él le va a pedir de vuelta al fondo. Son cada vez más los que dicen que acá se viene un rescate de última instancia del Tesoro de Estados Unidos, más deuda. Todo esto no tiene sentido, no cierra, y Milei va a devaluar. O sea, esto es así. Ahora, el objetivo no es nada de todo eso que estamos hablando, ni hacer ningún equilibrio macroeconómico, sino romper estas dos cuestiones. Y yo creo que no está todavía saldado socialmente que ese sea el programa de Milei. Abrimos el programa hablando en contra del déficit fiscal, como concepto en la cabeza de la gente común. Sí. Y estaba pensando en esto que vos decís, que bueno, se empieza a romper, viste que yo vengo diciendo hace rato, como que me molesta mucho que cualquier caminante, persona de pie, venga y te diga, no, porque el déficit fiscal, porque el problema de tener esa idea en la cabeza, como tanto además a nivel social y no como una herramienta eventual más de técnicos, es que después se justifica cualquier barbaridad como romper el hospital de niños. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo, y el giro que te hago es, me parece que lo que hay que empezar a cuestionar es que el objetivo es lo segundo que dijiste. Que romper el hospital de niños. Sí, que romper un montón de cosas en la Argentina, y la cobertura, es decir, esto lo hago porque voy a buscar el equilibrio, lo cual es falso, técnicamente no está logrando ese equilibrio, no lo va a lograr, pero lo que sí quiere lograr es lo primero. ¿Me entendés? Entonces, en algún punto, ¿por qué está mal que la gente piense en el déficit fiscal, como decís? Yo diría, no porque sea mal, de hecho, viste que ahora, no sé, por decirte, la provincia de Formosa viene comunicando que ellos tienen equilibrio fiscal hace 23 años. Sí. Claro, los mejores años de Néstor tuvo equilibrio fiscal. Sí, o sea, no digo que esté es bárbaro tener déficit fiscal. Si ese fuera la búsqueda, equilibrio fiscal, si esa fuera la búsqueda. Claro. Pero lo que tenemos que demostrar acá es que esa no es la búsqueda. Esa es la excusa. Es una especie de pantomima para hacer el programa de verdad. Que es el que hacen siempre, es el que hizo esta dictadura en el 55, es lo mismo. Sí, pues aparte si te pones a discutir en los términos del equilibrio fiscal, ya es una abstracción, ¿viste? Como es difícil esa discusión. Aparte es mentiroso, porque el equilibrio fiscal nunca está... Pero además de eso, que vos decís, che, en realidad el equilibrio fiscal es una excusa para el otro, para desarmar el entramado productivo, bla, 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 porque si le importara el equilibrio subiría bienes personales, que lo bajó. O millones de otras herramientas que aparecerían. Otras cosas que vos podrías aparecer para eso.
O, por ejemplo, señales, te decía, de que empieza a sí. resquebrajarse un poco, porque en un momento hubo tal consenso, Fede, que yo me acuerdo esto, una vez tuvimos una reunión social con gente que nos juntábamos, parecidos a nosotros, no sé qué, y uno sale a decir, bueno, lo que acá hay que empezar a hablar de la importancia del equilibrio fiscal. Uh-huh. Y yo me puse como leche hervida, te estoy hablando casi cuando apenas asumía en mi ley. Que es con lo que lo pincha Pagni a Axel también. Bueno, pero Pagni en algún momento termina como diciendo... Axel cuando le dice, bueno, lo del equilibrio fiscal, viste, depende, porque empieza a hacer una enumeración de países con déficit fiscal, momentos donde hace falta el déficit fiscal, y el propio Pagni le completa la idea y le dice, bueno, claro, en realidad lo que importa es cómo se financia, ¿no? Claro. Exacto. Digo, que igual también es discutible, pero se empieza a resquebrajar como fin en sí mismo. Bueno, por eso, porque lo que vamos a... Por eso lo decía, lo otro, esa derrota ideológica del gobierno, creo que está... más o menos saldada, más o menos, pero digo, siempre la derrota puede ser más plena, pero hay indicios muy claros de que perdieron ahí. Y esta no. Y esta me parece que está en discusión, como decís vos. Entonces, empieza a desarmarse, ¿por qué? Y bueno, porque la gente no come equilibrio fiscal. Claro, come lo dijo fideos. Pichetto el otro día en un discurso también. Seguro. Ahora, yo voy un poco más y digo, me parece que es interesante desarmar, porque si seguimos creyendo que este gobierno vino a equilibrar las cuentas, estamos chupando el dedo. Y ese es el problema de análisis que tuvimos, es el problema de discusión que tuvimos con muchos economistas, donde, mirá, no vienen a hacer esto. Claro. Ojalá vinieran a equilibrar macroeconómicamente la Argentina. ¿Quién puede estar en contra de No eso? estaría mal, no estaría Pero mal. si vos de esto vas a salir más endeudado, con menos capacidad industrial, con menos capacidad productiva, con menos empleo, ¿qué equilibrio? Entonces, a lo que voy es, me parece que es el momento donde decir, che, esto que está diciendo, cuando él dice equilibrio macroeconómico, equilibrio fiscal, no sé qué palabra usa, equilibrio fiscal, está diciendo destrucción del Estado y destrucción del aparato productivo. Pongámosle la palabra que son. Más ajuste. Es eso. Entonces, me parece que es ordenador, ¿no? O por lo menos, y vuelvo a la lucha política, porque estas cosas no son discusiones técnicas. Que es un poco a veces lo que pasa. Claro. Cuando vos discutís mucho, pasan por discusión de técnica. cuando la discusión es solo técnica, es que estás de acuerdo en el objetivo. Entonces discutís técnicamente. Che, estamos de acuerdo que hay que hacer tal cosa, sí. ¿Cómo la haces? Discusión técnica. Ahora, lo que creo que hay que decir es, ¿por qué no discutimos qué es lo que quiere hacer el gobierno? Che, el gobierno quiere efectivamente hacer mierda al Estado argentino. ¿Están de acuerdo o no? El gobierno quiere hacer mierda el entramado productivo. ¿Están de acuerdo o no? Los números son inapelables ya, ¿eh? La capacidad industrial, lo leía ahora, 40%. Está en los niveles de la pandemia, del peor momento de la pandemia. 44% creo que. Bueno, eso empieza a estar... Esas son las herramientas de discusión para dar vuelta el marco conceptual que tiene el gobierno, que ya está bastante dañado. Ni hablamos que está roto su marco conceptual respecto a la corrupción, ¿no? Sí. Pero este me parece fundamental, porque es el que sostiene todavía... de alguna manera, que este gobierno sirvió para algo. Y la verdad, lo que hay que decir es que este gobierno no sirvió para nada. Sí, hace los mierdas. Ni siquiera ayer habló de la inflación. Es que, bueno, en el mirá, discurso, porque ya no es, ya se le fue. es Perdón, que, aparentemente no, pero tema, la inflación, para decir una cosa con eso, ¿no? Viene a cuenta en algún punto, que es otra variable. Digo, la inflación es una variable. La idea es, uno podría decir lo mismo que lo del déficit fiscal, que decir... por supuesto, todos queremos un país donde la inflación sea la más baja posible, porque la inflación te enquilomba. Sí, es interesante. Ahora, la verdad que nadie va a dar cuenta de cómo está una sociedad por el índice de inflación. De hecho, además el índice de inflación ni siquiera es que es buenísimo, son 2 puntos por mes, que es considerable, es un movimiento bastante brusco, y donde eso altera bastante la actividad económica. Por supuesto que mejora tener 30. Claro, yo lo digo en el sentido de lo que vos venías diciendo, o sea, parecía que al principio el objetivo era el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Ayer ya el equilibrio fiscal fue algo que estuvo en el discurso medio flojo, la inflación ya ni en el discurso estuvo. No, creo que no está porque, como te digo, hace muchos meses que el gobierno, si el gobierno estuviera bajándola, no sé, estuviera en cero la inflación, estaría decidiendo inflación cero. O sea, los 2 puntos de inflación vienen muy consistentes hace muchos meses, no tiene algo mucho más ahí a dónde ir, y además
No está bajando hace 3 meses o 4 que no baja. Claro. Pero además de eso, incluso si bajara, por ahí puede bajar. Sí, en el momento, puede si vos seguís destruyendo la economía. Para el cementerio, sí. Claro, la inflación en el momento te va a bajar. Pero de vuelta, es otro instrumento que encubre cuál es el objetivo. El objetivo de este gobierno tampoco es bajar la inflación. Por eso. Ese es lo que ya explicamos antes y no voy a reiterar. Bueno, nada, eso me pareció interesante en relación al discurso del presidente. Volver a meter la idea de la lucha política porque me parece que es la forma en que de verdad suceden las cosas. O sea, Milei no vino acá Milei vino acá a dar una batalla política. Creo que él estaría de acuerdo en que es lo que viene a hacer. Sí. Bueno, y cierro con esto. Lo otro que hay que decir del discurso de Milei es que seguís viendo a alguien con cierta voluntad de aguantarla. Milei, bueno, de aguantarla, dijiste. de aguantar la situación. Él quiere ganar. Sí, sí. ¿Sí? Yo no lo veo yéndose llorando a un rincón, no lo veo colapsado emocionalmente, lo veo como alguien que está intentando, con muchísimos problemas, en sostener la vela del barco. Sí, señor. ¿Qué es lo otro que hay que tener para dar una lucha política? Bueno, puede dar una lucha. Acá nos propusieron Voluntad. dar luchas políticas con el mástil quebrado. No se puede así. Se puede si vos tenés convicción en lo que vos crees. Milei cree en lo que, en lo que está haciendo. ¿Quién nos propuso dar? ¿Cómo es lo del mástil quebrado? ¿Cuál sería el mástil quebrado? Cuando durante todo este tiempo, este año y medio largo, desde que ganó Milei, o de que se perdieron las elecciones, el peronismo perdió las elecciones en noviembre del 23, casi 2 años, esta idea de que no, hay que reconocerle cosas a este proyecto, la verdad que el peronismo tiene que hacer una revisión integral de sus tesis, no, bueno, eso es dar una batalla con el mástil quebrado, o sea, y eso nunca funciona. Claro. Eso no quiere decir ser necio, no revisar, sino que vos tenés que tener un lugar del cual vas a pelear. Y creo que es también lo que funcionó del peronismo. Cuando vos lo escuchás a Axel o lo escuchás a Cristina, no renuncian a la base de lo que piensan. Está bueno esto último. ¿Entendés? Porque si no, estás frito. Si vos decís, no, sabes que sí, lo que yo pensaba estaba mal. Bueno, correte. O sea, Sí, está, te moriste. ¿Qué me vas a ofrecer? Te moriste en ese instante, diría. ¿Viste a Axel ayer defendiendo YPF? Sí, interesante eso, porque... Hablando de mástiles. Sí, Claro. no quebró nada. Y defendió Pagni ahí fue y trató y repreguntó. Estuvo perfecto. No es como a Milei, Estuvo ¿viste? perfecto. No es Sí. como a Milei que le preguntan y después no le preguntan. A este le repreguntó. ¿Sabes lo que sentí con lo de YPF? En ese fragmento que serán 10 minutos de la entrevista, Sí, o 15. sí. Que qué rico es cuando se discute algo a fondo de verdad. Claro. Incluso más allá de si Axel tenía razón o no, nosotros podemos creer que sí, Pagni sería... Pero evidentemente fuiste hasta un lugar donde pudiste poner blanco sobre negro un aspecto que es complejo, como es ese proceso de expropiación y toda la bola. Sí. Y A me fondo. parece que eso, si discutiéramos así política, Es mérito Dios, de los dos, ¿no? sería bárbaro. Es mérito de los dos. total, ¿no? porque el otro no es que le dijo, Claro. vos sos un corrupto, como diría, no sé. No es Feynman. Claro, alguien que no tiene elementos, Claro. no Saldría puede. con Ni cualquier. honestidad Pagni intelectual. tenía. Se robaron un PBI, saldría, Exacto, ¿no? entonces fue una discusión política. Claro, Pagni más o con menos altura. profunda, exacto. Sí. Me parece que sí, Axel también sabe a dónde va, ¿no? Sí, No, en que ese confrontar tema decís. con Pagni... Bueno, él mismo fue el que hizo todo ese el proceso de estatización. Sí, no, lo que te quiero decir es que, porque hace un rato estábamos hablando de que a Axel le va bien de visitante. Es bueno, de hecho es mejor que en otros lugares. Porque lo que decía el Pitu, que Pagni lo interrumpía cada rato, con lo cual no le permite ser larguero. Tiene respuestas para todo, porque tiene mucha solvencia, porque tiene la convicción y lo que quieras. Y a veces que la gente se luce más, como que a Cristina le pasaba lo mismo. Sí. Por ejemplo. Estaba pensando en muchos que le pasa eso. O sea, en general habla bien de los dirigentes que pueden hacer eso. Como Que decís. pueden ir a otro lugar a Ni donde hablar. no se piensa así. Sí. No, lo digo porque también hubo mucha crítica, para mí muy banal, o no sé con qué intención, de cómo Axel va a ir ahí y allá. Y la verdad que sí. Una cosa No, es ir. pero ¿cómo? ¿Por ¿Quién qué? criticó eso? ¿En serio? Sí, No. claro. Ah, no, bueno, es un absurdo eso. Además Bueno. porque, no, bueno,
pero es que, mirá, ¿te acordás que se le criticó mucho al kirchnerismo en su momento que no iba a esos lugares? A todo el kirchnerismo, quiere decir. Sí. Pero yo me acuerdo, no sé, digo, Cristina, candidata, también fue a lugares que no eran los más cómodos. Obvio. No, y estuvo bueno, fue sexy. No, yo lo veo a Axel bien. con el gato sin letra y me duermo, boludo. Y sí, no lo ves, por ahí no lo ves. Por ahí no lo ves. Obvio que no lo veo. No, pero además Lo más posible que no lo veas. Obviamente no lo veo. No, pero esto vale para todo el que quiera ser gobierno. Además de que tenés que poder discutir con otros, también está bien dar mensajes al otro lado. Quiero decir, Axel, supongo, no tengo idea, pero me parece obvio que cuando da una entrevista a Clarín, por ejemplo, una entrevista muy larga, también muy recomendable esa entrevista. Para mí mejor todavía, no sé si en esa... si es la gráfica o qué, pero me pareció como mucho más consistente. Estaba muy bien escrita. Esa entrevista en Clarín o estas apariciones son también... Vos tenés que dar mensajes al otro lado, cuando digo el otro lado empresario, corporativo, de ideas, mediático, etcétera. Digo, por supuesto que alguien que pretende ser mayoría no se puede quedar solamente en el coto de casa propia. Eso me parece... una crítica a eso me parece insólito. En todo caso, sí me puede dar una crítica si lo hace bien o mal, cómo salió el... No sé, ¿entendés? Pero no me parece absurdo, o sea, criticar eso, no sé. Igual no lo escuché mucho. No, porque si no es como la prédica del evangelista dentro de la iglesia, o sea, evangelizar lo evangelizado. O sea, si no salí nunca al terreno enemigo o al terreno adversario a donde a dar la discusión, te quedas siempre encerradito entre el mismo círculo que te escucha. Sí, no, por eso yo no le encuentro ningún sentido. En todo caso, sí a cómo le va, o si, qué sé yo, si hubiera Axel o cualquiera, va a ese lugar y se mimetiza con... es otra cosa. No sé, Lo que sí son acciones de alguien que está buscando representar más, que está buscando ampliar, que está buscando... Bueno, igual al mismo tiempo ayer cuando le preguntó Pañi por su traje de presidente, dijo que no. lo sacó cagando. Bueno, obvio, ¿no? Sí, me parece que... O sea, ahí es obvio. Cualquiera que se adelante, Axel o cualquiera, Sí. me parece que es un problema, pero primero porque además estamos en medio de una crisis. No es un momento normal. No es que hay elecciones ahora, entonces no existe ninguna normalidad. Lo que está pasando es una crisis muy aguda en una fase que decir terminal es raro porque puede venir otros capítulos, pero se está acelerando. Sí. Estamos en una elección igual, aunque no pareciera. ¿Cómo? Estamos en una elección, aunque Sí, no pareciera. Además estamos en un proceso electoral. Porque dijiste no estamos en una elección, nada, parece que no, pero parece que no. Pero hay que decir, estamos. es excepcional, Claro. está Cristina presa, o sea, hay un montón de condimentos que hacen este sí. momento muy particular. Sí, cualquiera que piense un camino normal de llegada a la presidencia, eso Uy, sea uy. Axel o cualquier otra, me parece un delirio, no. Sí. Yo Supongo lo vinculo que no. también con lo de lucha política, que es momento de ir a fondo. No hay lugar para los tibios. Bueno, sí, yo creo que es momento donde hay que dar discusiones. Eso me parece, o sea, siempre hay que hacerlo, ¿no? Me parece, pero bueno, sí, por ahí ahora más. Bueno, Fede, vos pediste mucho tiempo y ahora nos quedamos cortos. 4 minutos. Estamos re bien. No nos quedamos cortos, estamos 4 minutos, todavía estamos Estamos charlando. En realidad, a las 13 no termina Segurola, empieza Mirá quién vino. Bueno, si ustedes lo dicen así. ¿No? ¿No es así? Vamos, gracias, Fede Vázquez. Por favor. Gran columna, Fede.